Clase de pizarra. ¿Sí? ¿Podrías irlo moviendo? ¿Puedo cantar? ¿Puedo cantar? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Buen tema estaban escuchando, ¿no? Es como un clásico de ustedes, ¿no? Yo estaba diciendo sabía cuando se me... Bueno, chicos, para los perdidos de siempre, la prueba es la próxima semana, ¿sí? El próximo jueves, en esta sala, ¿ya? Con Agustín hablamos de que después de la prueba vamos a tener clases, ¿sí? Para lo cual me voy a conseguir una sala, ¿sí? ¿Estamos claros eso, no? Vamos a tener la prueba y después vamos a seguir avanzando en contenido para recuperar el tiempo que se perdió durante el paro. ¿Qué pasó? Sí, pues ya se conversó con los ayudantes. Sí, está todo conversado. ¿Sí? ¿Qué más? No creo que es. Ah, sí. La prueba, los contenidos de la prueba. Son hasta antibióticos. ¿Ya? Lo que comencemos a ver en esta clase es para la segunda y última prueba del curso. ¿Sí? ¿Está claro también eso? Entonces la primera prueba son los contenidos hasta antibióticos. Hoy día vamos a comenzar con una unidad del curso que se denomina bacteriología. Vamos a estudiar entonces cada organismo de manera individual y qué patología este organismo produce. ¿Ya? Básicamente la clave de aquí en adelante es que la bacteria está asociado a un proceso infeccioso o de intoxicación según corresponda, y básicamente lo que nos interesa a nosotros es saber qué hace la bacteria para terminar produciendo ese daño o esa intoxicación. Esos son los mecanismos que en algunos casos se denominan como mecanismos de virulencia. Entonces básicamente ustedes tienen que, al término de esta unidad, saber reconocer al microorganismo, saber reconocer la enfermedad que este organismo produce y finalmente cómo ese organismo produce dicha enfermedad, cuáles son los mecanismos que utiliza ese microorganismo para producir la infección o la intoxicación según corresponde. ¿Ya? Entonces de aquí en adelante vamos a ir estudiando el organismo según su morfología, estructura y pared celular. ¿Ya? Y el objetivo de esta clase, el objetivo de esta primera clase de bacteriología es estudiar a los cocos gram positivos. ¿Ya? Todas las cocáceas gram positivas, ¿ya?, tienen un diámetro aproximado, ¿ya? Esta estructura esférica por la cual ellos están constituidos, tienen un diámetro aproximadamente de 1 micrómetro. ¿Ya? Ese sería entonces el diámetro de esta estructura esférica. Obviamente, como son bacterias gram positivas, tal como lo analizamos en unas clases atrás, van a tener una gruesa capa de peptidolicano. ¿Sí? Van a tener una gruesa capa de peptidolicano que hace parte de su pared celular, y obviamente van a tener estas estructuras que son los ácidos teicoicos, que la función es de alguna manera aferrar el peptidolicano a la membrana plasmática de las bacterias. Entonces, todas las bacterias que vamos a estudiar en esta clase tienen esta misma morfología. ¿Sí? Son bacterias entonces esféricas de 1 micrómetro de diámetro con una pared gram positiva, tal como la acabamos de describir. Dentro de las bacterias cocáceas gram positivas que existen, hay dos grandes géneros, ¿ya? Dos grandes géneros de importancia médica, y estos géneros son el género Staphylococcus. Todos los miembros del género Staphylococcus, y el otro gran género de cocáceas gram positivas son los Streptococcus. Todas las especies de los Streptococcus. El nombre de estos géneros de alguna manera nos da luces de qué tipo de microorganismos son,
y específicamente en cuanto a la disposición. ¿Ya? La palabra estáfilo significa racimos. Son racimos. Y de otra manera que ya podemos deducir que un miembro del género Staphylococcus tendría múltiples planos de división. ¿Para qué? Para terminar formando esta estructura que se conocen como racimos. Recuerden que los planos de división podrían estar hacia adelante o también hacia atrás de las cocasas. Entonces, esa sería entonces la disposición de estos Staphylococcus. En cambio, los Streptococcus, lo usual es que ellos estén con formas de cadenas. De hecho, la palabra strepto significa cadenas. Entonces, la disposición tradicional de un strepto es que ellos tengan un único plano de división, a diferencia de los estáfilos. Sin embargo, ellos permanecen asociados formando largas cadenas. Una excepción a esto es el miembro Streptococcus pneumonia. El Streptococcus pneumonia, si bien forma cadenas, este organismo primero lo van a observar ustedes formando diplos. Entonces, muchas veces estas cocasas se ven un poquito más alargadas y a veces esta pequeña unión de ellas no se distingue. Y si no se llega a distinguir, ¿cómo se podría confundir esto? Como un bacilo. ¿Ya? Se ve en algunas oportunidades como un bacilo, pero no pierdan de vista que siempre es una cocasia. Está en una disposición primero de diplos y después estos diplos, un nuevo diplo acá, se asocia. Luego otro diplo permanece entonces asociado. ¿Ya? En algunos textos hablan con referencia al Streptococcus pneumonia, a esta especie en particular, como diplocadenas. ¿Ya? Eso sería entonces una de estas excepciones. Bueno, estas bacterias se parecen mucho. ¿Ya? De hecho, los cuadros clínicos que las bacterias producen también son bastante similares. Y esto se debe a que ambas bacterias, los miembros del género Staphylos como Streptococcus, viven como parte de la microbiota de la piel. ¿Ya? En algunas oportunidades también aparecen en la nasofaringe, ¿ya? Y también en la mucosa nasal. ¿Ya? Varias personas son portadoras sanas de estos microorganismos. Vale decir entonces que estos microorganismos, si bien en algunas personas pueden ser infecciosos, para estas personas algunas de estas bacterias se han adaptado a vivir ahí sin ningún problema, sin causarle daño a este huésped. ¿Ya? Entonces, estos dos géneros podemos considerarlos como parte de la microbiota de piel y mucosas. Son como considerados parte de la microbiota de piel y mucosa. Ya que están ahí, como parte de la microbiota, obviamente las principales infecciones que van a producir estos microorganismos, ¿dónde creen que se van a desarrollar? ¿Vía respiratoria? Puede ser vía respiratoria. ¿Por qué deduce eso usted, señorita? Porque están en las mucosas, ¿o no? Sí, eso o tenía otra respuesta. No, eso. Es bastante obvio, ¿no? Si están en las mucosas, ¿ya? Varios de estos microorganismos podrían producir infecciones de las vías mucosas, pero eso es como secundario. ¿Ya? Infecciones en las vías aéreas es un poco secundario. Lo más importante es que estos microorganismos, si están en la piel, ¿ya? Claramente si hay un daño en la piel y la piel o la mucosa pierde su integridad, estos microorganismos son los primeros que van a invadir. Por lo tanto, son bastante comunes en procesos infecciosos de la piel, cuando ésta sufre algún daño. ¿Cuándo la piel se puede dañar? Heridas. ¿Qué tipo de heridas? Quemaduras. ¿Ya? Eso es un tipo de herida. Heridas cortopunzantes, escuché por allá, ¿sí? Pero que no quemaduras en teoría no también matan los organismos que hay sobre la piel. Sí, claro. Pero si la piel pierde la integridad, eso es a lo que me refería. Por lo tanto, la piel quemada está muy expuesta a otros microorganismos. Y por ejemplo, si alguien tiene una quemadura, por ejemplo, a diferentes grados de la piel va a quedar expuesta y los microorganismos que están próximos, que a lo mejor si usted se quemó, claro, los microorganismos que sufrieron el daño por calor también murieron, pero en continuidad de esa piel quemada hay ya microorganismos alojados en la piel, por lo tanto es muy rápido que colonicen esa zona expuesta. ¿Ya? Pero entonces, estábamos diciendo heridas, cortopunzantes, quemaduras, ¿qué más puede ser?
¿sí? Una electrocución también podría ser considerado como parte de lo que ocurre en una quemadura, ¿ya? ¿Qué más? Claro, una herida cortopunzante, como por allá escuché que alguien lo dijo, una perforación en la piel. ¿Qué tipo de perforaciones podrían ocurrir? Es bastante común que las personas cuando se hacen un tatuaje, ¿no es cierto? Un piercing también podría generar, ¿no es cierto?, una herida que se infecta. ¿Ya? ¿Cuándo más se le ha infectado a usted la piel? Cuando nos muerde un animal, ¿sí? Muy bien eso. ¿Ya? Inmediatamente la mordedura de un animal, o la mordedura de un arácnido, por ejemplo, o la picadura de un insecto, podría posteriormente infectarse. ¿Ya? Bastante rebuscado, pero ocurre, ¿sí? Sobre todo cuando hay mordeduras de araña. A veces en Chile tenemos solamente 2 especies de arañas que el veneno puede ser mortal para el ser humano, que son la araña de rincón y la araña del trigo. Son esas 2 únicas arañas que el veneno podría causar daño mortal al ser humano. El resto de las arañas todas producen veneno, pero la mordedura podría complicarse no por el veneno en sí, sino por que se ha producido una herida en la piel. Y entonces estas bacterias podrían fácilmente colonizar. ¿Sí? ¿Van entendiendo un poco a dónde estamos apuntando? ¿Cuándo más se puede romper la piel? ¿Cómo cuál? Claro, sí, una herida de ese tipo. ¿Qué cosa podría ocurrir ahí grave? En un accidente, por ejemplo, de moto. ¿Ya? ¿Pero y cómo? ¿Qué cosa grave podría ocurrir ahí? Una fractura expuesta. ¿Sí? Y eso, ¿no es cierto?, llevaría a que bacterias que están en la piel podrían no solamente colonizar la piel con heridas, sino que llegar a zonas más profundas como es el hueso. ¿Ya? Entonces producir infecciones mucho más graves. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces a estudiar a estos organismos. El Staphylococcus y el Streptococcus, ya les decía, ambos podrían ser parte de la microbiota de la piel, podrían aparecer en situaciones bastante similares en donde hay infecciones de la piel, podrían aparecer ambos. Entonces, la tinción de Gram a veces no nos ayuda mucho. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con la tinción de Gram? ¿Cómo lo vamos a ver a ambos géneros? ¿Lo vamos a ver como cocáceas? ¿De qué tipo? Hoy día yo vi un grupo de alumnos haciendo la tinción de Gram, me queda claro que estuvieron trabajando en eso. ¿Cómo se van a ver ambos microorganismos? ¿Van a ser cocáceas de qué tipo? Chicos, los saludé, ¿eh? Creo que sí, lo dije buenas tardes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué están como asustados? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de la clase? ¿Qué dice la pizarra? Ambos se van a ver como cocáceas gram positivas. Gracias por la participación, chicos. ¿Ya? Como gram positivo, de tal manera que a veces la tinción de Gram no es de tanta ayuda. ¿Ya? Sin embargo, hay un test de laboratorio, que también los vamos a ver durante las sesiones de laboratorio, que es el test de la catalasa. ¿Ya? Una forma de diferenciar estas dos cocáceas gram positivas es que el Staphylococcus, la especie de Staphylococcus, son catalasa positivas. ¿Ya? En tanto que los Streptococcus son, entonces, si lo podemos diferenciar, ¿qué tipo de catalasa serán? Negativo. ¿Ya? La catalasa es una enzima que degrada el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Entonces es muy fácil hacer la prueba de la catalasa en el laboratorio. Necesitamos que esté la bacteria creciendo en un medio de cultivo. ¿Y qué vamos a adicionar a esas bacterias? Agua oxigenada. ¿Sí? Esto es muy simple, chicos. La prueba de la catalasa consiste en lo siguiente. En un portaobjeto se coloca una gotita de agua oxigenada, y sobre esa gotita de agua oxigenada, en un asa, nosotros tomamos nuestras bacterias que estarían aquí en la puntita del asa, y entonces inoculamos esas bacterias en el agua oxigenada. Vale decir, ponemos en contacto las bacterias con el agua oxigenada. Si la prueba es positiva, ¿qué creen que va a ocurrir? Se van a formar burbujas. ¿Por qué? Porque se está, ¿no es cierto?, degradando este peróxido de hidrógeno. Y si la prueba es negativa,
no va a ocurrir absolutamente nada. Entonces esa es una manera que se puede hacer en el laboratorio para diferenciar o darnos una mejor orientación si estamos en presencia de un estáfilo o de un estreptococcus. ¿Ya? Vamos entonces a centrarnos ahora en esta primera parte de la clase en el Staphylococcus. ¿Ya? Las especies de Staphylococcus están constituidas por más de 30 especies. ¿Ya? Hay más de 30 especies de Staphylococcus. La mayoría de ellos son medioambientales. ¿Ya? Y solamente 3 ya tienen un gran impacto en la clínica. Y las especies que tienen importancia clínica son el Staphylococcus aureus. Esa sería la primera especie de Staphylococcus de importancia clínica. El Staphylococcus epidermidis. Y el Staphylococcus saprophyticus. Estas serían entonces las 3 especies de Staphylococcus que tendrían importancia médica. Y de estas 3, ¿ya? El que es más importante, el que produce los cuadros más graves, es el Staphylococcus aureus. ¿Ya? Los otros dos, el epidermidis, es bastante común encontrarlos en infecciones intrahospitalarias, o ahora denominadas infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Ustedes saben por qué este término reemplaza las infecciones intrahospitalarias? ¿Por qué? Y también puede ser fuera del hospital. Exactamente, no solamente quedan restringidas al ámbito hospitalario dentro de este recinto, sino que pueden ser otro tipo de atenciones. ¿Ya? ¿Qué ocurre con estas especies de Staphylococcus? Se han aislado con bastante frecuencia en infecciones, por ejemplo, que ocurren a través de sondas. ¿Ya? Una sonda mal manipulada o un catéter mal manipulado podría ser contaminado con estas bacterias y terminar causándole una infección al paciente. Nos vamos a quedar entonces, de las 30 hemos reducido el número de especies a 3, pero nos vamos a referir especialmente en esta clase al Staphylococcus aureus, que es el patógeno más importante. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estas bacterias pueden ser parte de la microbiota de la piel? Porque estas bacterias cumplen un requisito. ¿Ya? Parte de sus características metabólicas, las personas que están atrás, ¿ven la pizarra o no les interesa ver la pizarra? ¿Se ven? ¿Sí? Lo que pasa es que me gusta dejar las cosas anotadas que hemos hablado durante la clase, entonces no puedo hacer una negreta tan grande como para que la vean todos atrás, pero me parece que no es tan pequeña tampoco. ¿No estamos bien, no? Igual siento que se sienten como muy atrás. ¿Sí? Aparte de que se quedan callados, lo siento como súper lejanos, chicos. ¿Sí? Hay una barrera acá, muy... Y bien fue el laboratorio y estaban todos muy ordenaditos, quedé impactado. Ya. Staphylococcus aureus entonces. Estaba hablando de que estas bacterias, si son parte de la microbiota de la piel, estas bacterias tienen que cumplir un requisito. Y ese requisito es que estas bacterias resisten altas concentraciones de sal. ¿Por qué estas bacterias resisten, ¿no es cierto?, altas concentraciones de sal? Esta propiedad lo hace propicio para vivir en la piel. ¿Qué pasa en la piel? Está el sudor, ¿no es cierto? Hay un montón de sales ahí presentes, de tal manera que claramente estas bacterias, si son parte de la microbiota de la piel, es porque han adquirido esta propiedad de resistir altas concentraciones de sal. ¿Ya? Bueno, el Staphylococcus aureus tiene otras propiedades, además de ser una bacteria gram positiva, ¿ya? va a tener diferentes factores de virulencia. ¿Ya? El primero de ellos que vamos a analizar es que el Staphylococcus aureus tiene en su superficie, después de la pared celular, una proteína súper importante, que está básicamente en toda la superficie del Staphylococcus aureus. Y esta proteína, que estoy dibujando aquí en rojo en esta oportunidad, es una proteína que recibe el nombre de proteína A. Este es un factor de virulencia que tiene el Streptococcus, porque esta proteína le permite al Staphylococcus defenderse de la respuesta inmunológica. ¿Ya?
Más adelante, en el curso de base científica, nos vamos a encontrar para hablar de inmunología, pero hay unas proteínas del sistema inmunológico, lo vamos a anotar acá con un asterisco porque esto en realidad no es parte de esta clase, pero son las células plasmáticas. Células plasmáticas. Y estas células plasmáticas son las células del sistema inmunológico que se encargan de producir los famosos anticuerpos. Entonces un anticuerpo en general tiene la forma como de una letra Y, como traté de mencionarlo aquí, de dibujarlo, perdón. Y habrían dos partes del anticuerpo, una región que se llama FAB, ¿ya? Son las siglas para sitio de unión al antígeno, y la otra es la región FC, que es la parte del anticuerpo que le permite al anticuerpo cumplir sus diferentes funciones, ¿ya? Entonces, si el anticuerpo, que es esta especie de letra Y que estoy dibujando aquí, ¿cómo debería unirse al Staphylococcus para que el anticuerpo tenga un efecto sobre el estáfilo? Lo que debería ocurrir entonces es que el anticuerpo, para ser efectivo, tendría que quedar unido al estáfilo. ¿De qué manera? A través de la región que se une al antígeno, por la región FAB. ¿Sí? Eso debiera ser lo normal. Si el anticuerpo se une de esa manera a la bacteria, el anticuerpo estaría cumpliendo su función de defender al organismo que lo está produciendo. Pero, ¿qué va a ocurrir con la proteína A? La proteína A hace que los anticuerpos que se puedan haber desarrollado contra el estáfilo queden unidos de esa manera. Si ustedes se fijan, ¿qué cosa está ocupada aquí? ¿Cuál es la región que quedó ocupada con la proteína A? La región FC. ¿Y la región FC para qué sirve? Para que el anticuerpo pueda cumplir su función. Entonces, si la proteína A está quedando unida con los anticuerpos de esa manera, ¿qué pasa con los anticuerpos? Quedan inhabilitados para cumplir su función, ¿ya? Entonces, por eso la proteína A es un mecanismo de virulencia del Staphylococcus aureus. Dentro de las enzimas que produce el Staphylococcus aureus, hay una que es súper importante, el Staphylococcus aureus, va a producir una enzima que se llama coagulasa. Y esta es una prueba de laboratorio que nosotros podemos utilizar para identificar a los Staphylococcus aureus. Porque de todos los Staphylococcus aureus que existen, de todos los Staphylococcus que existen, solamente el aureus es coagulasa positivo. ¿Sí? En tanto que el resto de los Staphylococcus no expresarían esta enzima. Serían entonces coagulasa negativo. Una proteína que se llama coagulasa, ¿qué hará? Coagula, ¿sí? Muy simple, ¿ya? Coagula. Entonces, estas bacterias, junto con los Streptococcus, también hay que señalar para ambas, son inmóviles. No tienen flagelo, son inmóviles. Ya vamos a hablar un poquito sobre esa característica de movilidad. Entonces, tanto los estáfilos como los Streptococcus son bacterias que carecen de flagelo. Entonces hay que tenerlo presente para lo que vamos a discutir ahora. Bueno, esta bacteria, ya que expresa coagulasa, si se enfrenta al plasma o alcanza la circulación sanguínea, esta proteína, ¿qué va a estar haciendo alrededor de la cocacia? Imagínense, la bacteria está sintetizando hacia el exterior grandes cantidades de ¿qué proteína? Coagulasa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa coagulasa? Va a estimular la formación de un coágulo. ¿Ya? ¿Por qué esto es considerado un factor de virulencia? Porque las otras células del sistema inmunológico, como por ejemplo las células que son capaces de realizar fagocitosis, quedan inhibidas, ¿ya?, de realizar la fagocitosis si es que la bacteria está rodeada por un coágulo, ¿ya? Ahora,
el problema de la bacteria al producir esta coagulasa y que se forme el coágulo alrededor de ella, el gran problema es que la bacteria, tal como se lo señalé recién, es que es inmóvil. Entonces, ¿cómo esta bacteria podría comenzar a colonizar más sitios? Supongamos que comienza una infección en un sitio particular de la piel y trata de avanzar esta bacteria. Obviamente no tiene flagelos para avanzar, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Señorita, te he dicho. ¿No? Precipitando, como cayendo en algún lugar y ahí empieza a... No. Interesante, pero no. ¿Cómo creen que una bacteria comenzaría a abarcar un sitio más grande? Dividiéndose. ¿Sí? La bacteria tiene que comenzar a crecer, tiene que aumentar el número de microorganismos para entonces abarcar más superficie. ¿Ya? Entonces, la bacteria, si bien se defiende de las células fagocíticas con la coagulasa, el coágulo le impide a esta bacteria, ¿qué le va a impedir? Le va a impedir multiplicarse. ¿Ya? Entonces, para la bacteria poder multiplicarse, ¿se acuerdan que estas bacterias del género Staphylococcus, cómo se dividen? Tiene varios planos de división. Por lo tanto, la contraparte de la coagulasa es una enzima que se denomina fibrinolicina. ¿Ya? Esta otra proteína que tiene el Staphylococcus aureus le va a permitir degradar el coágulo. Y por lo tanto, cuando la bacteria comienza a degradar el coágulo, ¿qué va a poder hacer en ese sitio donde se ha degradado el coágulo? La bacteria va a poder dividirse, va a poder realizar la fisión binaria. E inmediatamente la coagulasa, ¿qué va a hacer? Va a volver a formar o a regenerar este coágulo. ¿Qué tiene que hacer la bacteria para estar dividiéndose entonces? De nuevo, depender de la fibrinolicina. ¿Sí? Entonces, estas dos proteínas van a actuar de alguna manera en conjunto para permitirle a la bacteria, que es inmóvil, multiplicarse y avanzar a otros sitios para infectar. ¿Eso no llevaría a que se puedan fagocitar algunas bacterias? ¿Que se estén degradando? Sí, le da una buena chance para que eso ocurra. ¿Sí? Esto es una batalla. El sistema inmunológico va a estar haciendo lo más que pueda, pero la bacteria también está poniendo de su parte para permanecer produciendo el daño todavía. ¿Sí? Obviamente algunas de ellas mueren. Bien. La fibrinolicina no se ha aislado así como para funcionar. Se ha aislado, pero no del Staphylococcus. ¿Ya? La que se ha aislado es una fibrinolicina que produce el Streptococcus. ¿Ya? Y se ha utilizado precisamente para tratar problemas de coagulación. ¿Sí? De hecho, la proteína A, ¿se fija la función que cumple? ¿Qué hace? ¿Pero cómo lo hace? Inhabilita el anticuerpo, ¿pero cómo lo hace? Se une a qué parte del anticuerpo? A la región FC. Entonces, ¿ustedes han escuchado que hay antitoxinas? ¿No? Antídotos, ¿sí? ¿Han escuchado de eso, no? Las antitoxinas, por ejemplo, si alguien está en riesgo de tétanos, ¿ya? Que lo hablamos en algún momento en una de las clases, se tiene que dar a esa persona antitoxinas contra el tétanos. Y las antitoxinas son anticuerpos. ¿Ya? Entonces los anticuerpos son producidos muchas veces en animales. ¿Ya? Entonces, ¿se imaginan que ustedes estimulan a un animal con la toxina del Clostridium tetani? El animal va a producir anticuerpos contra el Clostridium, contra la toxina del Clostridium. Pero el animal produce solo anticuerpos contra la toxina del Clostridium. Se lo puede graficar, chicos. Si yo tengo un ratón, ¿cómo yo puedo estimular a este ratón para que produzca anticuerpos? Supongamos que esta es la toxina. ¿Sí? Esa es la toxina del tétanos. ¿Ya? La doy inactivada para no causarle tétanos al animal, por supuesto. Doy una toxina inactivada del tétanos. ¿Cómo responde este animal? Produciendo un anticuerpo. ¿Anti qué? Antitoxina. ¿Sí? Y esta antitoxina es la que a mí me sirve como... ¿Cómo qué? Como antídoto.
para tratar qué cosa? Un posible tétano en el paciente. ¿Ya? Entonces, el ratón está expuesto antigénicamente solo a la toxina. Probablemente hay un montón de cosas que están entrando al ratón. ¿Y el ratón cómo está respondiendo a eso? Produciendo anticuerpos. Por lo tanto, este anticuerpo que a mí me sirve, ¿cómo yo lo puedo aislar del resto? ¿Sí? Y la proteína A, ¿no es cierto?, viene de alguna manera, o cómo yo lo aíslo primero, de todas las proteínas que hay en el suero, porque los anticuerpos van a estar circulando en la sangre del ratón. ¿Cómo yo saco solamente los anticuerpos del plasma o de la sangre del ratón? Y una de las estrategias que se ha hecho es hacer columnas con, ¿no es cierto?, con un... no me acuerdo los nombres, pero son como pins de plástico y que están rodeados de, ¿qué creen ustedes? Están rodeados de proteína A. Entonces el plasma del ratón lo hacen pasar por acá y ¿qué va a quedar adherido a esto? Solo los anticuerpos. Entonces pueden separar los anticuerpos de todo el resto. ¿Sí? Así como, por ejemplo, han utilizado a la streptolicina, que es la del estrepto para tratar problemas de coagulación. La proteína A también ha servido como un mecanismo o una herramienta en biología molecular, ¿no? En experimentos de inmunología. Bueno, pero ahí nos escapamos un poquito de la clase, eso no nos interesa. Bueno, otras enzimas que producen los estáfilos son unas enzimas que se llaman leucocidinas. ¿Sí? ¿Qué era una leucocidina? ¿Les suena la palabra leuco? ¿A qué? A leucocitos, a glóbulos blancos. ¿Ya? Precisamente esta toxina del estáfilo va a destruir ¿qué cosa? Glóbulos blancos. ¿Ya? También el estáfilo produce una hemolicina. ¿Ya? ¿Qué será una hemolicina? Sí, es una toxina que destruye glóbulos rojos. De hecho, el Staphylococcus aureus, cuando crece en el medio de agar sangre, si esto fuese la superficie de agar sangre, las colonias del Staphylococcus aureus son bastante grandes, son voluminosas. Y no solo eso, sino que la colonia del estáfilo, además de ser grande, produce hemólisis de este agar sangre. ¿Ya? Demostrando ahí la presencia de ¿qué cosa? De la hemolicina. Entonces, lo que estamos observando acá es una hemólisis. Otra característica del laboratorio del Staphylococcus aureus, y de ahí viene el nombre, es que las colonias cuando crecen a temperatura ambiente se tornan amarillas. ¿Ya? No sé si cuando hicieron el experimento de las manos, ¿lo hicieron o no? ¿Sí? ¿Vieron algunas colonias que tenían colores, por ejemplo? No eran todas blancas ni grises. Por ahí debe haber aparecido alguna rosada o alguna amarilla. Las amarillas probablemente eran Staphylococcus aureus. Y el nombre viene dado de ahí porque aureus significa oro. ¿Ya? Y se le dio ese nombre, este epíteto, al estáfilo, por el color, ¿ya? Que recordaba el dorado del oro. ¿Ya? Les decía que la principal patología que produce el Staphylococcus son infecciones de la piel. ¿Ya? ¿Y por qué el Staphylococcus puede producir infecciones de la piel? Porque produce dos tipos de toxinas que se llaman toxinas exfoliativas. ¿Ya? Y además producen hialuronidasa. Una hialuronidasa, ¿a quién va a degradar? Al ácido hialurónico, que es un componente importante de los tejidos conectivos, ¿ya? Y también van a estar presentes, por supuesto, aquí en la piel. De tal manera que la presencia de estas dos toxinas le permite al Staphylococcus abrirse camino, por decirlo de alguna manera, cuando está produciendo infecciones a nivel de la piel. De las toxinas exfoliativas existen dos tipos, ¿ya? Las toxinas A y las toxinas exfoliativas B.
Estas toxinas exfoliativas producen el desprendimiento o la descamación de la piel. ¿Ya? De ahí el nombre de toxina exfoliativa. Las células más superficiales de la piel se comienzan a desprender. Y el efecto que ustedes van a ver en el paciente que tenga una infección producida o explicada por las toxinas exfoliativas es que el paciente comienza a perder la piel como ocurre cuando alguien toma sol en el verano. ¿Sí? Las personas que toman sol quedan rojitas, ¿no es cierto?, en el verano, y después la piel se le empieza a descascarar, ¿no es cierto? Ese es un poco el efecto que tendría la toxina exfoliativa de tipo A o B. ¿Ya? Por lo general, se da en la piel de personas que la piel permanezca mucho tiempo húmeda. ¿Ya? Por lo general, este es un término también que lo vamos a estar mencionando a cada rato, y es que las toxinas son producidas principalmente cuando las bacterias están creciendo de manera exponencial. Entonces, si lo pensamos un poquito, chicos, el Staphylococcus le decía que es un componente de la microbiota de la piel. Pero al ser parte de la microbiota, el estáfilo está más o menos en un número constante. ¿Sí? El número de microorganismos en la superficie de la piel permanece más o menos constante. Entonces, ¿qué va a ocurrir en una persona que permanezca la piel por mucho tiempo húmeda? Le va a dar una chance de que la bacteria comience a crecer de manera exponencial. Y entonces el microorganismo deja de ser un componente de la microbiota y se comienza a comportar como un parásito. ¿Sí? Porque se rompe ese equilibrio. Entonces, este es un término para recordar, chicos. Las toxinas, por lo general las bacterias las van a producir cuando estén, ¿no es cierto?, la bacteria creciendo de manera exponencial. Otro tipo de enfermedad que produce el Staphylococcus son intoxicaciones alimentarias. Y esto, chicos, no lo debemos confundir nunca con una infección alimentaria. No se deben confundir estos dos fenómenos. La intoxicación, ¿qué la va a producir? Una toxina. ¿Ya? ¿Y la infección, qué la va a producir? La presencia del microorganismo. ¿Sí? Vamos a definir como infección a la entrada y multiplicación del microorganismo en otro organismo. ¿Sí? De tal manera que la infección alimentaria implica que el microorganismo ingresó. ¿Ya? Ingresó al organismo y se comenzó a multiplicar. De tal manera que, como lo vimos el otro día, en la clase de antibióticos, cuando un organismo llega a nuestro cuerpo, los síntomas no aparecen de inmediato. Tiene que haber un periodo de incubación en donde el microorganismo, además de haber ingresado, ¿qué tiene que estar a comenzar a hacer este organismo? Tiene que comenzar a multiplicarse, a crecer, y entonces recién ahí van a aparecer los síntomas. ¿Ya? En cambio, en las intoxicaciones, nosotros estamos consumiendo básicamente las toxinas ya prefabricadas. ¿Ya? De tal manera que las incubaciones de la intoxicación o los cuadros clínicos de la intoxicación aparecen muy rápido, a las 2 o a las 4 horas después de haber consumido el alimento con la toxina. En cambio, si es una infección alimentaria, probablemente esto se podría demorar de 2 o incluso 8 días. ¿Ya? El tiempo es relativo dependiendo del microorganismo que esté causando la infección. Incluso hay infecciones que pueden demorar más, hasta 2 semanas en incubar. Entonces, claramente aquí hay una diferencia entre cuando hablamos de intoxicación, que los efectos aparecen muy rápido, y la infección alimentaria, que se va a demorar un poco más. ¿Por qué hay que hacer la comparación? Porque los síntomas de una intoxicación y de una infección alimentaria son muy parecidos. Y si estamos hablando de algo que ocurre a través del alimento, ¿qué sistema estaría viéndose afectado? El sistema digestivo, por lo tanto, ¿qué síntomas podrían aparecer aquí? En ambos casos, vómitos y diarreas. Entonces, por eso es que esto hay que hacer una diferenciación, porque tanto las intoxicaciones, ¿ya? Tanto las intoxicaciones como las infecciones alimentarias
se van a presentar entonces de la misma manera, a través de vómitos y diarreas, en algunos casos náuseas. ¿Qué cosas nos va a aparecer en una de ellas? Cuando ustedes tienen una infección, ¿cómo saben que ustedes podrían estar frente a una infección? ¿Qué signo es bastante común? Fiebre. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando que la infección es un fenómeno de ingreso del microorganismo y la multiplicación de este, un signo que va a aparecer en una infección es la fiebre. En el caso de las intoxicaciones alimentarias, ¿qué creen ustedes que ocurrirá? No va a haber fiebre. ¿Por qué? Porque en realidad a nuestro organismo en una intoxicación no estaría ingresando el microorganismo. ¿Quién estaría ingresando? Estaría ingresando la toxina. De tal manera que las intoxicaciones se van a presentar sin fiebre. ¿Ya? Bueno, aquí lo que nos interesa no es la infección alimentaria en este momento. Yo estoy haciendo referencia a que en realidad el estáfilo produce una intoxicación alimentaria. Y la razón por la cual produce intoxicaciones es porque el estáfilo produce una famosa enterotoxina. ¿Ya? Esta enterotoxina es termoestable. ¿Qué creen que signifique eso? No le afecta la temperatura. ¿Ya? Chicos, ¿cómo ocurre una intoxicación alimentaria que ven ustedes? Chicos, supongamos que ustedes tienen una cita. ¿Ya? Ustedes han invitado a su crack, ¿no es cierto?, a comer y ustedes se motivaron y van a preparar una rica comida para esta persona. Entonces ustedes, ¿no es cierto?, como están ansiosos por esta situación, comienzan a cocinar bien temprano, ¿no es cierto?, para algo que se va a realizar probablemente en la noche. Entonces ustedes preparan el guiso, ¿no es cierto?, o la comida que decidieron preparar, y están ahí preparando el guiso, y varias situaciones pueden ocurrir que puedan llevar a contaminar este guiso que ustedes decidieron preparar. El primero de ellos, ustedes quieren saber si está bien de sal. ¿Qué pueden hacer para eso? ¿No? Lo primero que se me viene a la cabeza que ustedes podrían hacer, ya que no han tenido este curso de microbiología, es que prueben la comida metiendo el dedo. ¿Sí? Y cuando ustedes meten el dedo, están arrastrando bacterias ¿de dónde? De la microbiota de la piel. Entonces, una de las bacterias que puede vivir en la piel de las personas es el Staphylococcus aureus, y es la bacteria que produce entonces esta enterotoxina. ¿Ya? Entonces, ustedes probaron con el dedo el alimento y dijeron, está bien, lo sacan del fuego, dejan reposar el alimento, que no, en ningún caso alcanzó temperaturas de autoclave, ¿sí? En ningún caso eso ocurrió. Por lo tanto, ustedes dejaron reposar ese guiso, empezó a bajar la temperatura del guiso y las bacterias encontraron por fin la temperatura ideal ¿para qué? Para multiplicarse. Por lo tanto, las bacterias en ese alimento van a comenzar a crecer en el alimento de manera exponencial. Por lo tanto, van a estar liberando la enterotoxina. ¿Ya? ¿De qué otra manera podría llegar al alimento, la bacteria que habita en la piel, a este alimento que ustedes prepararon? ¿Ya? Si ustedes dijeron, ya, no va a meter el dedo porque ya, muy cochino, asco, ¿ya? Entonces, lo que alguien podría hacer para que llegue la bacteria es que ustedes metan la cuchara, ¿sí? Porque pensaron que el dedo era demasiado inapropiado para probar el alimento. Ustedes meten la cuchara, prueban el alimento y no sienten nada todavía. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a meter entonces la cuchara. Y yo les decía que esta bacteria también puede ser parte de la microbiota de la vía oral, por lo tanto, de esa manera también podría llegar. ¿Ya? Ahora supongamos que está comenzando un resfriado para ustedes, ¿ya? Y ustedes están cocinando y estornudan, ¿sí? Esa es otra manera que podrían llegar los microorganismos al alimento, ¿ya? O ni siquiera están resfriados, chicos, podría ser primavera, ¿sí?
y ustedes igual estornudan, igual les cae saliva al alimento y esa saliva está cargando bacterias. ¿Sí? Ya, parece que provocaba algún efecto en ustedes, chicos. No, los manipuladores de alimentos, por eso se les solicita a ellos que usen guantes, que utilicen mascarilla. ¿Ya? Chicos, ustedes me miran con esa cara, ustedes significan el infierno que tengo en mi vida por saber todo esto. ¿Podría tener bacterias? ¿Sí? Por supuesto que sí. Ya, entonces les decía, los manipuladores de alimentos por lo general tienen que tener, trabajar con guantes y con mascarillas y por supuesto también, como lo mencionó el compañero, con gorritos, ¿no es cierto?, para evitar la caída del cabello en los alimentos. El problema de los guantes, chicos, y ocurre, y ustedes pongan atención a eso, que muchas personas se sienten muy seguras con el guante, ¿ya? Y empiezan, por ejemplo, a recibir el dinero con el guante y después siguen preparando el alimento y después uno les pregunta a ellos y tú tomas cuidado, sí, yo estoy con guantes, pero no se han dado cuenta de todo lo que están haciendo. O están con el guante y hacen esto, ¿sí? Entonces, a veces el uso de guantes genera una falsa seguridad en las personas. Porque las personas terminan olvidándose de que están con los guantes, ¿ya? O están usando las mascarillas y ustedes ven que las mascarillas ya se las bajaron hace rato y siguen hablando, ¿sí? Entonces, ya hemos visto que el alimento se puede contaminar por diferentes vías, ¿sí? Incluso si alguien se cayó una cuchara al suelo y te dice, 5 segundos, por favor, eso no sirve, chicos. Y además que en el suelo, ¿ya?, está ultra comprobado que hay esporas de bacillus y los bacillus también producen una enterotoxina, que vamos a ver más adelante. No es el tiempo de hablar de bacillus, pero pongan atención a eso. El alimento se puede contaminar por diferentes formas. Pero bueno, les decía que estaban preparando este alimento para el crash, que no es cierto que tenían, y el alimento lo dejaron enfriar, la bacteria está creciendo de manera exponencial en el guiso que prepararon, y pasaron varias horas, por fin llegó la persona que ustedes quieren, ¿no es cierto?, conquistar, y llegó el momento de servirse el alimento, y obviamente no se lo van a servir frío. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo van a calentar. Probablemente el fuego de la cocina les va a permitir llevar el alimento a 70 grados, lo que le va a permitir que la bacteria muera. ¿Sí? El Staphylococcus a 70 grados probablemente, o la temperatura en que se utiliza en la cocina, el Staphylococcus va a morir. ¿Qué cosa no van a ser capaces ustedes de degradar con el calor? La enterotoxina. Y es así entonces como se produce una intoxicación alimentaria, porque ustedes estarían consumiendo grandes cantidades de ¿qué? No del microorganismo, sino que estarían consumiendo a la toxina preformada, y por eso es que el periodo de incubación es de 2 a 4. Ahora, ¿cómo se trata una intoxicación alimentaria? La verdad es que no hay forma de tratar. ¿Van a servir los antibióticos en este caso? No, porque no hay ningún microorganismo que matar, ¿ya? A lo más, para tratar intoxicaciones alimentarias se debe tratar los síntomas, ¿sí? Y las intoxicaciones, por suerte, la mayoría de ellas son autolimitadas. Esto quiere decir que la persona va a estar unos 2 o 4 días con diarrea y después va a ceder. De hecho, se considera a la diarrea y los vómitos como parte del sistema inmunológico, porque cuando la persona está con diarrea y con vómitos, se está arrastrando la toxina que ha ingerido. ¿Sí? Ya. ¿Estamos entonces con las intoxicaciones? Bueno, otro tipo de enfermedades que puede producir el Staphylococcus son infecciones a nivel, a nivel óseo, ¿ya? Las osteomielitis son infecciones principalmente de la médula del hueso. Ahora, ya vimos un caso en que si hay una fractura expuesta, el Staphylococcus, que es parte de la piel, inmediatamente va a colonizar el hueso y la médula. Se va a producir la infección después de una fractura, ¿ya? ¿De qué otra manera un Staphylococcus podría llegar a la médula del hueso? ¿Cómo? Ya, usted se saca un diente. ¿Qué pasó ahí? ¿Por la mucosa?
Algo le está faltando ahí. Algo le está faltando. El compañero dice que podría llegar después de una extracción dentaria. Si pensamos que el Staphylococcus es parte de la microbiota oral, perfectamente podría ocurrir. Pero es que el estáfilo atraviesa la mucosa o hay algún otro elemento ahí. La sangre. ¿Sí? El estáfilo podría ingresar a la circulación sanguínea por esta herida que se produce después de la extracción y llegar entonces a través de la vía sanguínea, imagínense, desde la boca hasta otra parte del organismo, ¿ya? Y causar la enfermedad. Chicos, ¿a ustedes les gusta la serie House? ¿La han visto, no? Bueno, hay un capítulo donde hay una chica que precisamente muere de una infección por Staphylococcus aureus. ¿Ya? Y la infección había comenzado porque se había hecho una herida con el gancho de sostén. ¿Sí? Entonces, esta chica tuvo una infección por el Staphylococcus aureus, lo supieron detectar a tiempo la infección. La infección después fue avanzando por esta herida hasta llegar a la circulación sanguínea y claro, causó lo que se conoce como una septicemia, que es la diseminación de la bacteria por el organismo. ¿Y cuál fue el problema que causó la muerte? En realidad porque las infecciones por Staphylococcus, ya que son gran positivos, se tratan usualmente con beta-lactámicos. Y un beta-lactámico que es bastante eficiente para destruir al Staphylococcus es la penicilina. Entonces las infecciones por estáfilo a nivel de la piel son muy fáciles de tratar. Ahora, ¿cuál fue el problema que propusieron ahí en el capítulo para que ocurriera la muerte de la chica? Es que como no entendían el diagnóstico y nunca se les pasó por la mente que eso podía estar ocurriendo, irradiaron a la chica. Porque pensaron que se trataba de una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué hicieron al irradiarla? Básicamente destruyeron el sistema inmunológico de la mujer, ¿no es cierto? Le agotaron todas las defensas y la mujer termina fallecida. ¿Sí? Ya. Staphylococcus. Creo que eso con respecto al Staphylococcus. Vamos a pasar al otro gran grupo de bacterias. Que son los Streptococcus. La clasificación de los Streptococcus, una de ellas, obedece a las hemólisis que ellos producen en el medio agar-sangre. Hemólisis en el medio agar-sangre. Entonces, a través de los tipos de hemólisis, los Streptococcus los vamos a clasificar en alfa, beta y gamma hemolíticos. La hemólisis alfa es una coloración verdosa alrededor de la colonia y esto tiene que ver con que ha ocurrido una degradación parcial de la molécula de hemoglobina, que es la que finalmente le da el color a la sangre. Entonces, ¿qué debemos entender por una degradación parcial? Ustedes saben que la hemoglobina es una proteína y a las proteínas las podemos entender como una secuencia de aminoácidos. Entonces las enzimas hemolicinas van a degradar de manera parcial a esta hemoglobina y van a dejar algunos péptidos. Y estos pequeños péptidos, si ustedes se fijan, eso sería un péptido, que hay otro pequeño péptido, otro péptido. Esos péptidos parcialmente degradados le van a otorgar entonces la coloración verdosa a la hemólisis. ¿Ya? Y después vamos a ver unas imágenes para que lo vayan entendiendo mejor. Y la hemólisis beta produce una coloración blanca, algo parecido a lo que yo acá dibujé. Esa es la colonia. Ustedes se fijan acá, la hemólisis queda blanquecina, queda transparente. Y esto se debe a que la degradación de la hemoglobina, ¿cómo creen que será? Total. ¿Sí? Esto significa que si visualizamos de nuevo a la proteína que es la hemoglobina como una secuencia de aminoácidos, ¿qué hicieron estas enzimas con la hemoglobina? La terminan degradando completamente. ¿Sí? Y entonces el halo
de hemólisis que se forma alrededor de las colonias de los Streptococcus beta hemolíticos es un halo completamente transparente. Y aquella que se denomina como hemólisis gamma, en realidad es una ausencia de hemólisis. Dentro de los Streptococcus alfa hemolíticos hay dos representantes muy importantes, que son el Streptococcus pneumonia y un grupo o un complejo de bacterias que se ha denominado como Streptococcus viridans. Son unas 4 o 5 especies de bacterias que se clasifican dentro de este complejo de bacterias que se denomina como Streptococcus viridans. ¿Ya? Es un complejo de bacterias, no es una única especie. Estas dos especies producen entonces hemólisis alfa. ¿Ya? Y de las que producen hemólisis beta, el microorganismo importante aquí es el Streptococcus pyogenes. Y el Streptococcus pyogenes, así como en los estáfilos, ¿cuál era el más importante? El aureus. ¿Ya? Dentro de los Streptococcus, el Streptococcus pyogenes es el más importante de este grupo. Y luego, dentro de los gamma hemolíticos, hay un tercer grupo de bacterias, pero es otro género. Pero se estudia dentro de los Streptococcus, que es el género Enterococcus. Ahora, ¿por qué se estudia dentro de los Streptococcus? Porque ¿cómo creen que crece esta bacteria? ¿Cómo creen que es? Son cocáceas gram positivas que están también en cadena. Entonces, el género Streptococcus incluye a esta especie de importancia médica. Hay otras más, pero las que tendrían importancia médica son estas 4 que acabamos de mencionar. ¿Ya? Vamos a comenzar por cuál creen ustedes. Por el Streptococcus pyogenes, ¿ya? Que es el microorganismo más importante del grupo. Vamos a hablar entonces ahora pyogenes. Esta bacteria también, al igual que el estáfilo, tiene una proteína en su superficie y esta proteína se denomina proteína M. Proteína M. Y existen más de 100 tipos de proteína M. Por lo tanto, los Streptococcus pyogenes se pueden clasificar en serotipo 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta ¿cuánto? Más de 100. ¿Y eso de qué depende? Del tipo de proteína M que esté expresando. Por lo tanto, podría haber un Streptococcus pyogenes M1, podría haber uno que expresa la proteína M2, M3, ¿y qué más? Hasta más de 100 diferentes tipos de Streptococcus. Y esto nos va a ayudar a entender por qué las personas pueden tener infecciones por el Streptococcus con bastante frecuencia. Porque si ustedes se fijan, esto no lo hemos discutido todavía, porque no han tenido inmunología, la proteína M1 va a ser capaz de estimular, si llega a nosotros un Streptococcus de la cepa M1, cuando nosotros nos infectemos de este Streptococcus, mi organismo ¿cómo va a reaccionar? Produciendo anticuerpos, ¿anti qué? Ante M1. ¿Sí? Y yo después, ¿no es cierto?, adquiero inmunidad de memoria, eso tienen que haberlo ustedes escuchado. ¿Sí? Pero resulta que esta inmunidad anti-M1 no me va a servir de nada si yo posteriormente me infecto con otro Streptococcus, por ejemplo, M3. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que volver a desarrollar ahora anticuerpos anti-M3. Y si yo me infecto después con un M27, ninguno de los anticuerpos que yo desarrollé, ¿no es cierto?, anteriormente me sirve. Tengo que volver a fabricar otro tipo de anticuerpos. ¿Ya? La proteína M también protege a los Streptococcus pyogenes. La va a proteger o va a quedar inhibida la fagocitosis.
Las células fagocíticas de nuestro cuerpo quedan inhibidas por esta proteína M3. La proteína M del Streptococcus pyogenes también es bastante maldita, porque se dice de ella que es un superantígeno. ¿Ya? Las células fagocíticas son las células que se encargan de estimular al sistema inmunológico. Y cuando estas células presentan a la proteína M, a los linfocitos T, en los linfonodos, cada uno de estos linfocitos T está capacitado para reconocer a un tipo de antígeno en particular. ¿Ya? Por eso estoy acá tratando de dibujar los receptores de los linfocitos T, todos diferentes. No sé si se entiende un poco la idea. Todos los linfocitos T serían entonces diferentes. Y cuando las células fagocíticas van y estimulan a los linfocitos T, la idea es que encuentre esta célula fagocítica a uno de los linfocitos T que sea exclusivo para la proteína que se está presentando. Pero la proteína M, como se dice que es superantígeno, y aquí viene el comportamiento maldito de la proteína M, es que la proteína M, en vez de estimular a una célula en particular, la estimula a todos. Y eso genera en el huésped una hiperrespuesta del sistema inmunológico que termina siendo dañina para el propio huésped. ¿Sí? No es lo mismo estimular a una sola línea celular que estimularlas a todas. Voy a tener una respuesta del sistema inmunológico exacerbada. ¿Sí? Alguien me puede decir, pero eso es bueno, profesor. Probablemente porque no han tenido alergias. ¿Sí? Las alergias es una respuesta exacerbada del sistema inmunológico y es para nada agradable. Entonces se imaginan que una proteína de un microorganismo esté estimulando a varios linfocitos T al mismo tiempo. ¿Ya? No va a ser para nada agradable, chicos. ¿Ya? Entonces, la proteína M define serotipos del Streptococcus pyogenes, defiende contra la fagocitosis y además la proteína M es un superantígeno. ¿No contento con eso, chicos? Cuando una persona produce anticuerpos anti-M, cualquiera de ellos, existe reacción cruzada con estos anticuerpos. Estos anticuerpos no se van a dirigir solamente a destruir a la bacteria, sino que podrían causar daño en nosotros. Una de las células que se puede ver afectadas por los anticuerpos anti-M, ¿cierto que los perdí, chicos? ¿O no? Un anticuerpo anti-M, ¿a quién tiene que estar dirigido? A la proteína M, ¿sí? Ahí es la que tiene que atacar. ¿Dónde está la proteína M? ¿Quién la expresa? El Streptococcus, ¿no es cierto? Entonces este anticuerpo que una persona produce tiene que estar dirigido contra la bacteria. Pero resulta que esta proteína M tiene reactividad cruzada con algunas células de nuestro organismo. Y esas células son el glomérulo, por lo tanto, si hay producción de anticuerpos antiproteína M, la persona podría padecer una glomerulonefritis que se denomina aguda. No solamente ahí, sino que también hay reactividad cruzada con estos anticuerpos con las articulaciones. Por lo tanto, las personas podrían sufrir fenómenos de artritis y además hay reactividad cruzada con las células de las válvulas del corazón. ¿Sí? Cuando los anticuerpos están dirigidos contra las articulaciones y el corazón, este fenómeno se conoce como fiebre reumática. ¿Sí? Ahora, ¿quién causa estos cuadros? ¿La bacteria? ¿La proteína M? ¿El anticuerpo contra qué? Contra la proteína. Ahora, cuando nosotros nos enfermamos de una cepa de Streptococcus o de cualquier otro microorganismo,
nosotros nos infectamos en el tiempo cero y nosotros nos vamos a demorar entre 2 a 3 semanas recién en que aparezca la respuesta. Entonces, las personas que desarrollan una glomerulonefritis aguda o una fiebre reumática no lo desarrollan al mismo tiempo que la infección. Probablemente la persona, después de 2 a 3 semanas de haberse infectado, ya se recuperó de dicha infección y a las 2 o 3 semanas recién aparecen los síntomas de una glomerulonefritis o una fiebre reumática. De ahí que es súper importante que los tratamientos antibióticos contra el Streptococcus sean súper oportunos. ¿Ya? Y hasta el momento, por suerte, no existe resistencia contra la penicilina, de tal manera que el tratamiento de elección para cuando hay infecciones por Streptococcus sea la penicilina. ¿Ya? De ahí que cuando ustedes han tenido una amigdalitis purulenta, donde en las tonsilas se acumulan placas de pus, el médico inmediatamente les haya recomendado una penicilina benzatina. ¿Y por qué el médico tiene que ser tan oportuno en eso? Porque el médico con ese tratamiento está evitando que en ustedes que tuvieron una infección por Streptococcus pyogenes, que es el causante de la mayoría de las amigdalitis purulentas, el médico con ese tratamiento empírico está evitando que en ustedes se desarrolle estas enfermedades. Reciben el nombre de enfermedades post-estreptocócicas. ¿Por qué post? Porque es después de la infección. De hecho, el Streptococcus no tiene ninguna injerencia en producir daño en el glomérulo. El que produce o que termina produciendo el daño en el glomérulo no es el Streptococcus. Es el anticuerpo que nuestro organismo desarrolló para defenderse del Streptococcus. De ahí el nombre de enfermedades post-estreptocócicas. El Streptococcus puede producir 2 cuadros súper relevantes. Uno de ellos es la fiebre escarlatina, que es una enfermedad que se transmite por lo general en la infancia. Es una de las enfermedades eritematosas de la infancia, ya junto con el sarampión y otras enfermedades, porque aparece también en la piel de las personas lesiones que son como puntitos rojos que aparecen en la piel, principalmente en la espalda, y esta enfermedad se transmite por vía respiratoria. Y la otra enfermedad que produce también el Streptococcus pyogenes, no lo pierdan de vista, es se me fue el nombre. Se me fue el nombre, chicos. No, merezco estar haciendo la clase. El Streptococcus pyogenes, ya, pero me estoy acercando, chicos, tengo que pensar en otra cosa. Se le conoce también, a causa de esta enfermedad, como la bacteria asesina. O también recibe el nombre de bacteria come carne. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Para que me ayuden. Fascitis necrosante, gracias. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, el Streptococcus pyogenes, ¿ya?, que también recibe el nombre de bacteria asesina o bacteria come carne, produce estos 2 cuadros, que son la fiebre escarlatina, una enfermedad que aparece por lo general en la infancia, o la fascitis necrosante. También hay un capítulo de la serie House que muestra el fenómeno de la fascitis necrosante. Bueno, ¿qué es lo que es la fascitis necrosante? Es que la bacteria comienza básicamente a destruir todos los tejidos blandos, piel, músculo, cartílago, ¿ya? Se comienza a alimentar de eso y la verdad es que es muy difícil detener la infección. Ahora, ¿por qué la bacteria se comienza a comportar de esta manera? Porque esta bacteria no es cualquier Streptococcus pyogenes, aquel que produce la fiebre escarlatina o la fascitis necrosante, es un Streptococcus pyogenes que se encuentra en estado lisogénico.
Ahora, ¿qué significa que la bacteria esté en un estado lisogénico? Tenemos que volver a conceptos básicos de la asignatura. Habíamos dicho que el ADN de la bacteria es un cromosoma que es circular y además de doble hebra. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, las bacterias que se encuentran en estados lisogénicos son bacterias que años atrás, muchos años atrás, recibieron una infección o fueron infectadas por un bacteriófago. Entonces, ese bacteriófago lo que hizo es incorporar, ¿qué cosa? Material hereditario del virus. ¿Ya? Lo que nosotros debiéramos esperar es que cuando se introduce el material del virus, acá dentro de la bacteria, debieran comenzar a producirse nuevos virus. Pero, ¿ya? Como se los comenté también en esa clase, una situación que puede ocurrir es que este material hereditario del virus, en vez de quedar libre en el citoplasma de la bacteria, lo que ocurre es que ese material hereditario se inserta en el cromosoma. ¿Sí? Entonces, estas bacterias que fueron infectadas en algún momento por un virus, se dicen que son bacterias que están en estado lisogénico. ¿Ya? Básicamente, la bacteria no está produciendo nuevos virus. ¿Por qué no se producen nuevos bacteriófagos? Porque el ADN, ¿dónde se insertó? En el cromosoma de la bacteria. Entonces no se producen nuevos virus, pero al introducirse nuevos genes, nuevas secuencias de nucleotídeos, se pueden generar nuevas fases de lectura abierta para proteínas. Por lo tanto, esta bacteria, antes de la infección por el virus, carecía de ciertas propiedades, pero cuando llegó el ADN del virus, el ADN del virus le puede dar características de comenzar a producir algunas toxinas nuevas. Y eso es lo que ocurre en este caso con el Streptococcus pyogenes en estado lisogénico. ¿Ya? Vamos a ver ahora las infecciones que produce el Streptococcus. Les decía, pueden ser infecciones de la piel, muy parecida a la que produce el Staphylococcus. De ahí vamos a ver unas diapositivas, porque siento yo que le hago dibujo en la pizarra, pero dibujar una infección en la piel es muy raro. Eso tiene que ser con la imagen. ¿Ya? Entonces de ahí vamos a ver una diapositiva para complementar lo que estamos hablando. Bien. Sí. El estado lisogénico se ha detectado para estos dos fenómenos, para estas dos patologías. Vamos ahora a hablar sobre el Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál es la enfermedad que produce el Streptococcus pneumoniae? Meningitis, es la principal enfermedad. Ahora, ¿por qué el Streptococcus pneumoniae produce meningitis? Hay una razón para ello, y es que el Streptococcus pneumoniae, que ya se lo expliqué al principio, es una diplocadena. Estas bacterias, alrededor de ellas, son capaces de generar una cápsula de carbohidratos, y en este caso el carbohidrato acá involucrado es el ácido hialurónico. Entonces, el Streptococcus pneumoniae tiene una cápsula de ácido hialurónico. Y lo vamos a ver casi el resto del semestre, chicos, que la mayoría de las bacterias que tienen cápsula, una de las cosas que evita la cápsula, ¿qué creen que es? La fagocitosis. Entonces, de nuevo, lo que hace la cápsula es evitar la fagocitosis. La mayoría de las bacterias que tienen cápsula son bastante virulentas, y la mayoría de las bacterias que llegan a las meninges, ¿ya?, se debe a que precisamente esta propiedad de ellas tienen una cápsula que le permite defenderse de la fagocitosis, y eso las hace mucho más eficientes en llegar a las meninges. Entonces eso nos ayudaría a explicar por qué el Streptococcus pneumoniae produce ¿qué cuadro? Meningitis. Y por otro lado, otro cuadro bastante común del Streptococcus pneumoniae es la neumonía. ¿Sí? Muchas personas son portadores normales en las fosas nasales o en las vías respiratorias superiores del Streptococcus pneumoniae y no padecen de neumonía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la bacteria está en equilibrio con las otras bacterias y con el huésped en sí.
Los cuadros de neumonía se van a dar principalmente en personas que tengan inmunosupresión. De ahí que la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, ¿a quién está dirigida principalmente? ¿Estimado? Inmunodeprimidos. ¿Quiénes podrían ser inmunodeprimidos? ¿Ya? ¿Solamente ellos? No. La verdad es que son muy pocas las personas que están inmunodeprimidas por alguna causa externa, como en el caso del VIH. ¿Ya? La mayoría de las personas que están inmunodeprimidas son por razones naturales. Infantes y personas de la tercera edad. ¿Sí? De hecho, la vacuna está dirigida contra esa población en general y de manera secundaria a personas que tengan algún grado de inmunosupresión. Y ahí podemos incluir a las personas que están infectadas con el virus del VIH, o personas que estén en tratamientos contra el cáncer, que también están inmunodeprimidas, personas, ¿no es cierto?, con depresión o con desnutrición, también se consideran personas que están en riesgo de alguna infección por estar inmunosuprimidas. Ahora, ¿cómo se produce el cuadro de la neumonía? Ya tuvieron fisiopatología, ¿no? Todo ocurre a nivel del alveolo. ¿Ya? El alveolo, ustedes saben que es el lugar donde ocurre el intercambio gaseoso. Y si miramos al microscopio un alveolo, este alveolo está rodeado de células epiteliales, que son las que permiten, ¿qué cosa? El intercambio gaseoso. Que ingresa el oxígeno a nuestro organismo, que se ha liberado el CO2 producido a través del metabolismo. Ahora, ¿cómo es que ocurre este intercambio gaseoso? Porque aquí también tienen que pasar, ¿quiénes? ¿Quiénes tienen que pasar aquí? Los capilares. Y en los capilares, ¿no es cierto?, también hay células epiteliales. ¿Sí? Una de las cosas que ocurre cuando hay rompimiento de tejidos es que se libere histamina, ¿sí? Y la liberación de histamina va a terminar por producir el ensanchamiento de los capilares, y cuando ocurre el ensanchamiento de los capilares van a liberar una mayor cantidad de agua. Entonces, en un alveolo normal, esta es la situación. ¿Sí? Está todo muy tranquilo, ocurriendo el intercambio gaseoso de manera óptima. Pero ¿qué va a pasar si por alguna casualidad aquí llega un Streptococcus pneumoniae? Obviamente que el Streptococcus pneumoniae va a comenzar a ¿qué? ¿Qué va a estar haciendo el Streptococcus pneumoniae? Se va a comenzar a multiplicar. Cuando hablamos de multiplicación estamos hablando de que el Streptococcus está creciendo, está aumentando el número de organismos, ¿sí o no? Ahora, para poder crecer, para pasar de ser 2 Streptococcus a ser 4, el Streptococcus necesita nutrientes, ¿sí o no? ¿De dónde creéis que los va a obtener?